No era solo petróleo, era un método. Y ese método reescribió las reglas del poder económico para siempre. Porque cuando Standard Oil dominaba el mercado, no estaba simplemente vendiendo combustible. Estaba demostrando cómo se construye un sistema que no puede ser desafiado. Un sistema donde la competencia se vuelve imposible no porque esté prohibida, sino porque es estructuralmente insostenible. Imagina un mundo donde cada cosa que se mueve depende de una sola fuente. Cada tren, cada fábrica, cada lámpara encendida de noche. No hay alternativa, no hay elección, solo hay una dirección posible. Y esa dirección pasa por una única puerta. Esto es lo que Standard Oil logró construir. No una empresa, un punto de paso obligado. Y cuando controlas el punto de paso y controlas todo lo que debe pasar, el poder verdadero no se manifiesta con la fuerza, se manifiesta con la inevitabilidad. Cuando algo se vuelve tan integrado en la vida cotidiana que quitarlo significaría detener el mundo, ese algo deja de ser una opción y se convierte en infraestructura. Y la infraestructura no se discute, se usa. Standard Oil entendió este principio antes que nadie. No bastaba con extraer petróleo, no bastaba con refinarlo. Había que controlar cada paso, desde la tierra hasta el consumidor final. Cada transporte, cada depósito, cada precio. Cuando controlas toda la cadena, el mercado deja de ser un lugar de competencia y se convierte en un teatro donde tú escribes cada línea. Y aquí llega la primera pregunta que debes llevar contigo. Si una empresa puede volverse tan poderosa como para decidir quién vive y quién muere económicamente, ¿qué impide que el mismo esquema se repita hoy? Porque la historia de Standard Oil no es una historia del pasado. Es el manual operativo que toda gran concentración de poder ha estudiado y aplicado. Cambia el sector, cambia el producto, pero el método sigue siendo idéntico. Cuando piensas en los monopolios modernos, en esas plataformas que parecen imposibles de evitar, y en esos sistemas que te dicen o con nosotros o contra el progreso, estás mirando la misma lógica. Standard Oil no murió cuando fue desmantelada. Solo cambió de forma. Su ADN sobrevivió en cada sistema que aprendió la misma lección. Y esta lección es simple. No tienes que ser el mejor, tienes que ser el único. No tienes que ganar la competencia, tienes que volverla irrelevante. No tienes que convencer a los clientes, tienes que hacerlos dependientes. En muchas partes del mundo, este esquema es demasiado familiar. También en América Latina. Cuando un gran actor económico llega y ofrece lo que parece indispensable, te trae consigo una promesa: estabilidad, eficiencia, modernidad. Pero esa promesa tiene un precio oculto: la renuncia a la alternativa. Porque cuando aceptas que una sola entidad controle lo que necesitas, también estás aceptando que esa entidad decida las condiciones, los precios, los tiempos, las reglas del juego. Y si un día esas condiciones cambian, no tienes a dónde ir. Ya estás adentro. Standard Oil construyó la jaula perfecta. Una jaula hecha de comodidad, eficiencia y necesidad. Nadie te obligaba a usar su petróleo. Simplemente. Y no había nada más que funcionara de la misma manera. Y cuando la alternativa es el caos o la paralización total, la elección ya no es una elección. Esta no es una historia romántica de empresarios visionarios. Tampoco es una historia de pura avaricia. Es algo más frío, más calculado. Es la demostración práctica de que el poder económico absoluto es posible. Y que una vez alcanzado, es casi imposible desmantelarlo sin consecuencias devastadoras. A principios del siglo XX, Standard Oil controlaba más del 90% de la refinación petrolera en Estados Unidos.
90%. No porque tuviera un producto milagroso, no porque fuera amada, sino porque había construido un sistema donde competir era suicidio económico. Y aquí está el punto central. El dominio no se construye solo produciendo mejor. Se construye haciendo imposible producir de otra manera. Se construye controlando los rieles por donde viajan las mercancías, los depósitos donde se almacenan, los precios a los que se venden. Cuando controlas la infraestructura, el producto se vuelve casi secundario. Quédate conmigo, porque en un momento verás cómo un solo hombre logró transformar un sector caótico en una máquina perfecta. No con la tecnología más avanzada, no con el capital más grande, sino con una comprensión despiadada de cómo funcionan los sistemas cuando nadie los está mirando realmente. Y también verás que el precio de esa perfección no lo pagó quien la construía. Lo pagaron quienes creían que todavía tenían una elección. Porque cuando un sistema te dice que eres libre de elegir, pero luego elimina todas las alternativas excepto una, o esa libertad es solo una ilusión. Y Standard Oil fue maestra en el arte de construir ilusiones tan sólidas que parecían realidad. Hasta que alguien, finalmente, empezó a hacer las preguntas correctas. Pero antes de llegar a ese punto, tienes que entender cómo se construye un imperio que no admite rivales. Y todo comienza con un hombre que no quería simplemente vender petróleo. Quería poseer el significado completo de la palabra energía. La palabra energía ya no describía un fenómeno físico, describía una posesión. Y esa posesión tenía un solo nombre impreso en cada barril, en cada cisterna, en cada factura que cruzaba el país. El petróleo no era un recurso natural. Se había convertido en un recurso administrado. Alguien decidía a dónde iba, cuándo llegaba, cuánto costaba. Y ese alguien no era el mercado. Era un sistema que había aprendido a presentarse como mercado siendo exactamente lo opuesto. Este es el truco más efectivo del poder absoluto. Nunca declarar que eres absoluto. Mantener la ilusión de la competencia mientras eliminas a cada competidor real. Hablar de eficiencia mientras construyes un monopolio. Celebrar el progreso mientras congelas toda posibilidad de alternativa. Standard Oil no inventó el petróleo, inventó la forma de hacerlo inevitable. Y cuando algo se vuelve inevitable, deja de discutirse. Se convierte en fondo, se convierte en normalidad. Y la normalidad es el terreno más fértil para el control absoluto. Porque nadie combate contra lo que considera normal. Nadie cuestiona lo que simplemente parece la forma en que funcionan las cosas. Y cuando una empresa logra convertirse en la forma en que funcionan las cosas y ha ganado una batalla que va más allá del beneficio, ha ganado el control de la realidad percibida. Detrás de Standard Oil había un hombre que había entendido algo fundamental. El mercado no premia a quien trabaja más. Premia a quien elimina el mercado. John D. Rockefeller no era un soñador. No creía en el destino ni en la suerte. Creía en los números, en los contratos y en el control absoluto de cada variable. Para él, el caos del libre mercado no era una oportunidad, era un problema que resolver. Y Standard Oil era la solución. Cuando Rockefeller entró en el sector petrolero, el mercado era salvaje. Cientos de pequeñas refinerías, precios que oscilaban cada semana, productores que se hacían competencia despiadada sin reglas ni estrategias a largo plazo. Era un sistema inestable, impredecible, difícil de dominar. Pero Rockefeller no quería competir dentro de ese caos. Quería eliminarlo. Y Standard Oil se convirtió en la herramienta perfecta para hacerlo. La primera jugada fue simple. Standard Oil
empezó a comprar las refinerías competidoras, no todas juntas, una a la vez, con método, con paciencia. Ofrecía precios que parecían generosos. Y quien rechazaba pronto descubría que Standard Oil podía permitirse vender petróleo a precios imposibles para cualquier otro. Pérdidas temporales a cambio de victorias definitivas. Esto no era capitalismo, era una ingeniería del dominio. Standard Oil no combatía a los competidores, los absorbía, los vaciaba, los volvía irrelevantes. Y cuando un competidor desaparecía, Standard Oil heredaba los clientes, los depósitos, las rutas de distribución. Cada adquisición fortalecía el sistema. Cada fortalecimiento hacía la próxima adquisición más simple. Pero el verdadero golpe de genio no fue comprar las refinerías. Fue controlar los transportes. Standard Oil entendió que el petróleo no tenía valor en sí mismo. Tenía valor solo si llegaba donde hacía falta. Y para llegar, hacían falta trenes, vagones, carriles. Quien controlaba los transportes controlaba el acceso al mercado. Standard Oil cerró acuerdos secretos con las compañías ferroviarias. Tarifas con descuento para Standard Oil. Tarifas prohibitivas para todos los demás. Un competidor podía tener petróleo excelente, refinerías modernas, clientes fieles. Pero si no lograba transportar el producto a un precio sostenible, ya se estaba acabado. Standard Oil ni siquiera tenía que combatir directamente. Bastaba con que los costos de transporte fueran tan altos que hicieran imposible la ganancia. La competencia moría por asfixia económica. Y aquí emerge la pregunta central. Si controlas la infraestructura que permite a los demás existir, ¿todavía estás compitiendo o simplemente estás decidiendo quién puede jugar? Standard Oil no vendía solo petróleo, vendía acceso. Y el acceso estaba racionado según las reglas de Standard Oil. Quien aceptaba esas reglas podía sobrevivir como proveedor menor. Quien las rechazaba descubría que el mercado ya no existía para él. Rockefeller nunca alzaba la voz. No amenazaba, no ostentaba poder. Trabajaba en silencio, a través de contratos reservados, acuerdos no declarados, presiones indirectas. Standard Oil aparecía como una empresa entre tantas, pero detrás de esa fachada, controlaba cada nodo de la cadena, y el control crecía cada día. Standard Oil poseía refinerías en cada estado relevante, depósitos en cada ciudad importante, contratos exclusivos con los principales ferrocarriles. Cuando un cliente compraba petróleo, casi siempre pasaba por Standard Oil, incluso si el nombre en la factura era diferente. Muchas pequeñas compañías seguían existiendo formalmente, pero se habían convertido en extensiones de Standard Oil sin saberlo. Vendían su petróleo a Standard Oil, compraban sus suministros de Standard Oil, dependían de las rutas controladas por Standard Oil. Creían ser independientes, pero cada una de sus decisiones pasaba por un sistema que no controlaban. Este es el poder perfecto. Cuando quien es dominado no se da cuenta de serlo. Cuando la ilusión de libertad enmascara una dependencia total. Standard Oil había construido una red invisible, y esa red se apretaba cada día más. A finales de los años 80 del siglo XIX, Standard Oil controlaba más del 80% de la refinación petrolera estadounidense. 80%. No por casualidad, no por superioridad técnica, sino porque había transformado el mercado en un sistema cerrado donde solo Standard Oil tenía las llaves. Y este esquema nunca desapareció. Hoy se repite. Cambia el sector, cambia el producto, pero la lógica sigue siendo idéntica. Controla la infraestructura, haz dependientes a los competidores,
mantén la ilusión de competencia mientras eliminas su sustancia. Standard Oil escribió el manual, y ese manual todavía está en uso. Quédate conmigo, porque en un momento verás cómo Standard Oil transformó el dominio económico en control político. No a través de la corrupción directa, sino a través de algo más sutil y más duradero. La capacidad de hacer que sus propios intereses privados parezcan necesidades públicas. Porque cuando Standard Oil hablaba de eficiencia, los gobiernos escuchaban. Cuando Standard Oil hablaba de progreso, las instituciones se alineaban. Y cuando Standard Oil decidía que algo era necesario, se convertía en ley no escrita. Rockefeller había entendido que el poder económico solo no bastaba. También hacía falta el poder de definir qué era correcto. Standard Oil no se limitaba a producir y vender. Construía narrativas, financiaba estudios, influía opiniones. Cuando Standard Oil declaraba que cierta forma de operar era la única racional, esa declaración pesaba más que cualquier ley. Y aquí emerge un mecanismo crucial. Standard Oil no corrompía directamente a los políticos. Hacía que los políticos dependieran de un sistema que Standard Oil controlaba. Si un gobernador quería desarrollo económico, pasaba por Standard Oil. Si una ciudad quería infraestructuras modernas, Standard Oil decidía cuándo y cómo. El poder no se ejercía con amenazas, se ejercía a través de la gestión de las posibilidades. En muchas partes del mundo, este esquema es reconocible todavía hoy. También en América Latina. Cuando un gran actor económico se vuelve indispensable para el desarrollo, se también empieza a definir qué significa desarrollo. Standard Oil demostró que quien controla los recursos estratégicos también controla el lenguaje con el que se habla de futuro. Standard Oil no construyó solo una red comercial, construyó una geografía del poder. Y esa geografía rediseñó la forma en que las ciudades existían, crecían, dependían. Antes de Standard Oil, el petróleo era un producto regional, extraído cerca de los pozos, refinado en pequeñas estructuras locales, vendido dentro de pocos kilómetros. Cada zona tenía sus productores, sus precios, sus dinámicas. El mercado estaba fragmentado, caótico, pero autónomo. Standard Oil cambió todo esto. Centralizó la refinación en pocos lugares estratégicos. Construyó depósitos enormes en las ciudades clave. Organizó rutas de distribución que cubrían estados enteros. El petróleo dejó de ser un recurso local y se convirtió en un recurso administrado desde lejos. Standard Oil decidía a dónde iba, cuándo llegaba, a qué precio se vendía. Las ciudades que albergaban las refinerías de Standard Oil crecían, no por vocación natural, sino por decisión estratégica. Standard Oil traía trabajo, inversiones, infraestructuras, y con ellas, dependencia. Porque cuando una economía local completa gira alrededor de un solo actor, ese actor ya no es una empresa, es el sistema mismo. Cleveland, en Ohio, se convirtió en el corazón operativo de Standard Oil. No porque fuera el lugar más rico en petróleo, sino porque Standard Oil decidió que fuera el centro. Y cuando Standard Oil elegía un centro, todo lo demás se organizaba alrededor de esa elección. Ferrocarriles que convergían, depósitos que se multiplicaban, trabajadores que llegaban de cada parte del país. Esto no era desarrollo espontáneo, era arquitectura del control. Standard Oil no se limitaba a responder a la demanda del mercado, creaba la demanda, la organizaba, la dirigía. Y cuando controlas la demanda, también controlas quién puede satisfacerla. Pero había algo más profundo en este sistema. Standard Oil estaba enseñando al mundo que la eficiencia requería concentración.
que la modernidad significaba centralización, que el progreso pasaba por eliminar las pequeñas realidades locales en favor de grandes estructuras integradas. Este mensaje se difundió por todas partes, no solo en el petróleo. Standard Oil se convirtió en un modelo, un ejemplo de cómo se construye poder industrial absoluto. Otras industrias observaban y aprendían. Acero, ferrocarriles, carne y azúcar. Todos miraban a Standard Oil y entendían que la competencia podía eliminarse controlando toda la cadena. Y mientras Standard Oil crecía, los pequeños productores desaparecían. No todos juntos, uno a la vez. Algunos vendían voluntariamente, cansados de luchar contra precios imposibles. Otros resistían hasta que ya no tenían otra opción. Standard Oil podía permitirse perder dinero durante meses con tal de eliminar a un competidor. Una vez eliminado, lo recuperaba todo y el mercado quedaba un poco más vacío. Quien trabajaba para Standard Oil percibía esta fuerza. La empresa no pedía solo trabajo, pedía disciplina absoluta. Cada proceso estaba estandarizado, cada movimiento medido, cada desviación corregida de inmediato. Standard Oil había transformado la refinación en una ciencia exacta donde el error humano debía reducirse a cero. Las refinerías de Standard Oil eran máquinas perfectas, cada componente en su lugar, cada obrero entrenado para realizar gestos precisos. No había espacio para la improvisación, no había tolerancia. ¿Para la lentitud? Standard Oil producía eficiencia a través de la repetición obsesiva de las mismas secuencias. Y esa repetición funcionaba, pero funcionaba a un precio. Los trabajadores se convertían en extensiones de las máquinas. Su valor no estaba en la creatividad o en la inteligencia. Estaba en la capacidad de ejecutar sin desviarse. Standard Oil no buscaba personas excepcionales. Buscaba personas confiables, predecibles, reemplazables. Y esta lógica se extendía más allá de las refinerías. También los distribuidores, los transportistas, los vendedores debían seguir las reglas de Standard Oil. Quien se alineaba, prosperaba. Quien resistía, desaparecía. Standard Oil no negociaba, imponía. Y la imposición funcionaba porque no había alternativa creíble. En esos años, Standard Oil alcanzó un nivel de control que parecía irreversible. Más del 90% de la refinación estadounidense pasaba por Standard Oil. 90%. No un resultado de libre competencia, sino el producto de una estrategia despiadada aplicada con paciencia metódica. Rockefeller no celebraba estos números públicamente. Al contrario, prefería el silencio. Standard Oil trabajaba mejor cuando no atraía demasiada atención, cuando parecía simplemente una empresa eficiente entre tantas, en lugar de lo que realmente era. Un monopolio perfecto enmascarado como éxito empresarial. Pero el silencio no puede durar para siempre. Cuando el poder se vuelve tan grande que sofoca toda otra voz, alguien empieza a hacer preguntas. Y las preguntas, una vez planteadas, ya no pueden ignorarse. Standard Oil había construido un imperio, pero todo imperio, tarde o temprano, debe enfrentar a quien ya no acepta vivir en sus márgenes. Porque el dominio absoluto también crea resistencia absoluta. Y Standard Oil, aunque controlaba casi todo, no podía controlar la percepción pública para siempre. Las primeras señales llegaron de los productores independientes que se negaban a desaparecer. Pequeños grupos de refinadores que buscaban rutas alternativas. Periodistas que empezaban a documentar los acuerdos secretos entre Standard Oil y los ferrocarriles. Políticos locales que veían sus economías aplastadas por decisiones tomadas en otro lugar. Standard Oil respondía como siempre,
con eficiencia, con presión económica, con la eliminación sistemática de quien representaba un obstáculo. Pero esta vez la resistencia no venía solo de competidores económicos. Venía de quienes habían entendido que Standard Oil ya no era solo una empresa, era un problema estructural. Cuando un sistema se vuelve tan poderoso que decide quién puede existir económicamente, ese sistema deja de ser privado. Se vuelve público en sus efectos. Y lo que es público en sus efectos debe responder públicamente. Standard Oil había construido un poder que iba más allá del mercado. Y ese poder, inevitablemente, tendría que confrontarse con fuerzas que no podía simplemente comprar o eliminar. La geografía del poder creada por Standard Oil parecía inexpugnable, pero toda geografía tiene límites. Y más allá de esos límites, alguien estaba preparando una respuesta. El enemigo de Standard Oil no llegó con un ejército, llegó con una investigación. Y esa investigación hizo más daño que cualquier competidor hubiera podido hacer jamás. Ida Tarbell era una periodista que conocía Standard Oil mejor de lo que Standard Oil hubiera querido. Su padre había sido un pequeño productor de petróleo aplastado por el sistema Rockefeller. Ella había visto de cerca qué significaba competir contra un monopolio. Y había entendido que Standard Oil no ganaba por mérito, ganaba por estrategia. En 1902, Tarbell empezó a publicar una serie de artículos en McClure's Magazine. No eran opiniones, no eran acusaciones genéricas, eran documentos, contratos secretos entre Standard Oil y los ferrocarriles. Acuerdos que daban a Standard Oil tarifas con descuento mientras los competidores pagaban el doble. Testimonios de productores arruinados por prácticas desleales. Números que demostraban cómo Standard Oil controlaba cada eslabón de la cadena productiva. Los artículos de Tarbell desarmaron la narrativa oficial. Standard Oil se presentaba como ejemplo de eficiencia capitalista. Tarbell demostró que esa eficiencia estaba construida sobre acuerdos ilegítimos y presiones sistemáticas. Standard Oil hablaba de libre mercado. Tarbell mostró que el mercado había sido eliminado pieza por pieza. La reacción pública fue inmediata. Lo que antes parecía inevitable empezó a parecer intolerable. Standard Oil ya no era vista como un modelo. Era vista como una amenaza. Y cuando la percepción cambia, el poder empieza a perder legitimidad. Rockefeller respondió con el silencio. No comentó públicamente, no desmintió, no atacó directamente a Tarbell. Sabía que reaccionar habría dado aún más visibilidad a las acusaciones. Pero el silencio, esta vez, no funcionó. Porque ya no era una cuestión entre Standard Oil y sus competidores. Se había convertido en una cuestión entre Standard Oil y la opinión pública. Y la opinión pública, una vez movilizada, pide acción. Los políticos que antes ignoraban el problema empezaron a hablar de él. Los estados que habían aceptado el dominio de Standard Oil empezaron a investigar. El gobierno federal, que durante años había dejado hacer, empezó a evaluar intervenciones. Standard Oil había construido su poder aprovechando la ausencia de reglas claras. Había operado en una zona gris donde todo era técnicamente legal, pero éticamente cuestionable. Ahora, esa zona gris se estaba convirtiendo en un campo de batalla. En 1906, el gobierno federal inició una investigación formal sobre Standard Oil. La acusación era clara: violación del Sherman Antitrust Act, monopolio ilegal, prácticas comerciales desleales. Standard Oil había superado el límite invisible que separa el dominio económico de la tiranía comercial. El proceso duró años. Standard Oil se defendió con un ejército de abogados.
negó las acusaciones, cuestionó los documentos, sostenía que su éxito derivaba de competencia, no de abuso. Pero las pruebas eran aplastantes. Los acuerdos secretos existían. Las tarifas preferenciales estaban documentadas. Los testimonios de los competidores eliminados eran demasiados para ser ignorados. Y aquí emerge una verdad fundamental. Cuando un sistema se vuelve tan grande que ya no puede ocultarse, también se vuelve demasiado grande para ser defendido. Standard Oil había operado en la sombra mientras podía. Ahora estaba bajo los reflectores. Y bajo los reflectores, y cada mecanismo de control se volvía visible. Cada presión ejercida se convertía en un escándalo. Cada acuerdo secreto se convertía en una prueba. En 1911 llegó la sentencia. La Corte Suprema de Estados Unidos estableció que Standard Oil violaba la ley antitrust. Ordenó el desmantelamiento de la empresa. Standard Oil debía dividirse en 34 compañías separadas, cada una autónoma, cada una independiente. El monopolio más poderoso de la historia estadounidense se rompía por ley. En apariencia era una derrota total. Standard Oil, el coloso imparable, era desmantelado. El sistema que había dominado el mercado durante décadas se declaraba ilegal. Rockefeller, el hombre que había construido un imperio, veía su imperio disolverse. Pero esta es solo la superficie de la historia, porque detrás de esa sentencia se esconde una verdad mucho más compleja y mucho más inquietante. Standard Oil fue desmantelada, pero no fue destruida. Las 34 compañías creadas por la división siguieron operando. Cada una mantenía una parte de la infraestructura original. Cada una heredaba competencias, redes, relaciones construidas por Standard Oil. Y sobre todo, cada una seguía operando con la misma lógica que Standard Oil había enseñado. Algunas de esas compañías se convirtieron en gigantes globales. ExxonMobil, Chevron, BP America. Nombres diferentes, estructuras formalmente separadas, pero todas hijas del mismo sistema. Standard Oil no murió en 1911, se multiplicó. Y Rockefeller, el hombre que debía ser castigado, se volvió aún más rico, porque poseía acciones en todas las compañías nacidas de la división. Y esas acciones, una vez liberadas del peso de la mala reputación de Standard Oil, aumentaron de valor. El desmantelamiento que debía destruirlo lo enriqueció. Esta es la lección más importante de toda la historia de Standard Oil. El poder verdadero no vive en las estructuras formales. Vive en los métodos, en las lógicas operativas, en las estrategias aprendidas y replicadas. Standard Oil fue dividida legalmente, pero conceptualmente ganó. Porque Standard Oil había demostrado que un monopolio puede desmantelarse solo en apariencia, que el control no requiere una única entidad visible, que el dominio puede distribuirse sin disolverse realmente. Las nuevas compañías, nacidas del desmantelamiento de Standard Oil, siguieron colaborando informalmente, no a través de contratos ilegales, sino a través de una comprensión compartida de cómo funciona el mercado cuando lo has controlado durante décadas. Sabían dónde estaban los límites. Sabían cuándo convenía competir y cuándo convenía evitar conflictos innecesarios. Standard Oil les había enseñado no solo a dominar, sino a dominar de forma que pareciera competencia. Este es el verdadero testamento de Standard Oil. No una empresa inmortal, sino un método inmortal. Una forma de pensar el poder económico que sobrevive a cualquier sentencia. Standard Oil ya perdió la batalla legal, pero ganó la guerra cultural, porque el mundo aprendió la lección. El método de Standard Oil
no quedó confinado al petróleo. Se difundió como un virus conceptual en cada sector que requería escala, infraestructura y control. Porque lo que Standard Oil había demostrado no era solo cómo dominar un mercado, era cómo hacer del dominio una estrategia replicable. Cada industria que observó a Standard Oil aprendió la misma lección. No bastaba con producir mejor. Había que controlar toda la cadena, desde la extracción hasta la distribución, desde la materia prima hasta el consumidor final. Standard Oil había mostrado que quien controla los pasos obligados, controla el mercado mismo. El acero siguió la misma lógica. Andrew Carnegie construyó un imperio verticalmente integrado que controlaba minas, transportes, hornos y distribución. Cada eslabón de la cadena pertenecía a la misma estructura. Ningún proveedor externo podía chantajear. Ningún competidor podía competir en costos. Era Standard Oil aplicado al metal. Los ferrocarriles hicieron lo mismo. No se limitaron a transportar mercancías. Compraron minas de carbón para alimentar las locomotoras. Construyeron depósitos para almacenar las mercancías. Controlaban horarios, tarifas y rutas. Quien quería enviar algo debía pasar por ellos. Y quien pasaba por ellos aceptaba sus condiciones. También la comida siguió el mismo camino. Empresas como Swift y Armour en el sector de la carne aplicaron el modelo Standard Oil. Control de las granjas, control de los mataderos, control de la refrigeración y el transporte. Cada paso optimizado, cada competidor estrangulado por costos imposibles de sostener. Standard Oil le había enseñado al capitalismo una verdad incómoda. La competencia es ineficiente. El monopolio es racional. Y si no puedes construir un monopolio formal, ya puedes construir uno sustancial a través del control de la infraestructura. Este esquema no pertenece solo al pasado industrial estadounidense. Está vivo hoy, en las plataformas digitales que controlan el acceso a los clientes, en las cadenas logísticas que deciden quién puede vender y bajo qué condiciones, en los sistemas financieros que eligen quién puede crecer y quién debe quedarse pequeño. Standard Oil nunca dejó de existir como idea, solo cambió de forma, cambió de sector, cambió de lenguaje. Pero la lógica es idéntica. Controla los puntos de paso obligados. Haz imposible competir sin pasar por SATI. Mantén la ilusión de elección mientras eliminas las alternativas reales. En América Latina este mecanismo es particularmente visible. Cuando pocos grandes grupos controlan energía, telecomunicaciones, distribución alimentaria, el resultado es siempre el mismo. Precios que nunca bajan realmente. Innovación que se ralentiza. Competencia que existe solo en el papel. Standard Oil escribió el guión que todavía hoy se recita. Y lo más inquietante no es que el método funcione, es que funciona tan bien que parece inevitable. Cuando un sistema alcanza escala suficiente, se vuelve casi imposible imaginar una alternativa. Las personas se acostumbran, los gobiernos se adaptan, las economías se estructuran alrededor de esa presencia. Standard Oil había entendido que el verdadero poder no consiste en ser amado, consiste en ser necesario. Y cuando eres necesario, puedes permitirte ser odiado, porque el odio no cambia la dependencia. Rockefeller lo sabía bien. Nunca buscó popularidad, buscó control. Y cuando obtuvo el control, la popularidad se volvió irrelevante. Standard Oil podía ser criticada, atacada, desmantelada por ley. Pero mientras las personas necesitaran energía, necesitaban el sistema que Standard Oil había construido. Esta es la paradoja del monopolio moderno. Cuanto más poderoso es, más parece indispensable.
Y cuanto más parece indispensable, más difícil es desmantelarlo sin causar daños colaterales. Standard Oil había entrelazado su propio destino con el de la economía entera. Golpear a Standard Oil significaba golpear a la industria. Detener a Standard Oil significaba detener el progreso. Esta era la narrativa que Standard Oil había construido. Y esa narrativa sobrevivió al desmantelamiento. Porque incluso después de 1911, y nadie podía negar que Standard Oil había hecho el petróleo accesible, eficiente y económico, que había transformado un sector caótico en un sistema ordenado, que había construido infraestructuras que nadie más hubiera podido construir. ¿Pero a qué precio? A precio de la competencia eliminada, de la innovación bloqueada, de las alternativas sofocadas antes de nacer. Standard Oil hizo el petróleo abundante, pero también hizo imposible pensar el petróleo fuera del sistema que Standard Oil había creado. Y este es el verdadero costo del monopolio, no solo económico, sino mental. Cuando una única entidad controla un sector durante décadas, también moldea la forma en que las personas piensan ese sector. Standard Oil no controlaba solo el petróleo, controlaba el imaginario colectivo sobre qué significaba producir, distribuir y consumir energía. Y ese imaginario sobrevive todavía hoy. Cada vez que aceptamos que un sector esté dominado por pocos actores gigantescos, cada vez que consideramos normal que ciertos servicios estén controlados por monopolios de hecho, cada vez que renunciamos a buscar alternativas porque parecen irrealistas, estamos viviendo en la herencia de Standard Oil. El método funciona porque se presenta como racionalidad pura, como lógica inevitable del progreso. Standard Oil no decía queremos todo el poder, decía queremos eficiencia. Y la eficiencia, cuando se persigue hasta el extremo, se convierte en dominio absoluto. Pero hay una pregunta que no podemos evitar. Si Standard Oil ganó conceptualmente aunque fue desmantelada legalmente, ¿qué impide que el mismo esquema se repita infinitamente? Nada, absolutamente nada impide que el mismo esquema se repita. Porque Standard Oil dejó una herencia operativa que toda gran concentración de poder estudia y aplica. El manual es simple. Controla la infraestructura crítica. Haz dependientes a los competidores. Mantén la apariencia de competencia mientras eliminas su sustancia. Presenta tu dominio como eficiencia necesaria. Y cuando te ataquen, divide formalmente pero mantén el control conceptual. Standard Oil demostró que el poder económico absoluto es posible, que puede construirse sistemáticamente, que puede sobrevivir incluso a sentencias que deberían destruirlo. Y sobre todo, que el mundo aprende a convivir con él. Hoy miramos a Standard Oil como historia pasada, pero estamos viviendo en un mundo construido según sus principios. Las estructuras cambian de nombre, los sectores evolucionan, pero el método sigue siendo idéntico. Standard Oil nunca murió, solo se multiplicó en formas que nos parecen normales. Pero hay un aspecto de la historia de Standard Oil que se cuenta raramente, y ese aspecto se refiere a quién pagó realmente el precio del dominio. No los consumidores. Standard Oil mantuvo los precios bajos para aplastar a los competidores, no los accionistas. Las ganancias de Standard Oil eran inmensas y constantes. No Rockefeller. Él se convirtió en el hombre más rico del mundo. El precio lo pagaron quienes trabajaban dentro del sistema, quienes construían físicamente el imperio cada día. Las personas que habían transformado el petróleo crudo en beneficios colosales, pero nunca habían visto una fracción proporcional de esas ganancias.
Las refinerías de Standard Oil eran máquinas perfectas de eficiencia. Pero esa perfección requería cuerpos humanos que funcionaran como engranajes. Turnos largos, ritmos implacables, movimientos repetidos miles de veces al día. Standard Oil no pedía creatividad a sus trabajadores, pedía resistencia. La disciplina era total. Cada gesto medido, cada ralentización notada, cada error registrado. Standard Oil había transformado el trabajo en secuencias estandarizadas donde el ser humano debía adaptarse a la máquina, no al revés. Los accidentes eran frecuentes. Explosiones en las refinerías, quemaduras por contacto con materiales hirviendo, intoxicaciones por vapores químicos. Standard Oil mejoraba constantemente los procesos productivos, pero las mejoras se referían a la eficiencia, no a la seguridad. Mientras un trabajador pudiera ser reemplazado fácilmente, el costo humano se consideraba aceptable. Esto no era crueldad personal, era lógica de sistema. Standard Oil optimizaba cada variable para maximizar la ganancia. Y los trabajadores eran variables como todas las demás, reemplazables, medibles, controlables. Muchos aceptaban esas condiciones porque las alternativas eran peores. El trabajo en Standard Oil era duro, pero pagaba. Era peligroso, pero estable. En una época donde el trabajo significaba a menudo supervivencia diaria, tener un salario regular de Standard Oil parecía un privilegio. Pero esa estabilidad tenía un costo invisible. La identidad se disolvía en el rol. Quien trabajaba para Standard Oil dejaba de ser una persona con múltiples competencias y se convertía en una función. Operador de válvula, supervisor de línea, encargado de carga. Cada persona reducible a una tarea específica que podía enseñarse a cualquier otro en pocos días. Standard Oil había industrializado no solo el petróleo, había industrializado el trabajo humano. Y en ese proceso había demostrado que las personas podían gestionarse con la misma lógica que las materias primas. Standard Oil compraba tiempo humano como compraba petróleo crudo. Lo transformaba en valor a través de procesos repetibles. Y lo vendía en el mercado sin que nadie preguntara jamás cuál había sido el costo real de esa transformación. Las ciudades construidas alrededor de las refinerías de Standard Oil vivían según los ritmos impuestos por la empresa. Los horarios de las escuelas se adaptaban a los turnos de los padres. Las tiendas abrían cuando los trabajadores de Standard Oil podían hacer compras. Incluso el tiempo libre estaba organizado en función de la producción. Standard Oil no controlaba solo el mercado del petróleo, controlaba la vida cotidiana de comunidades enteras. Y este control era invisible precisamente porque parecía normal. Nadie obligaba a las personas a vivir así. Simplemente no había alternativas prácticas. Si querías trabajar, trabajabas para Standard Oil. Si trabajabas para Standard Oil, aceptabas sus ritmos. Y si aceptabas sus ritmos, toda tu existencia se reorganizaba en consecuencia. En muchas partes del mundo este esquema todavía está vivo. Cuando un gran empleador domina un territorio, trae consigo no solo oportunidades económicas, trae también una estructura de poder que reorganiza todo. En América Latina, donde los grandes grupos industriales o extractivos controlan regiones enteras, el mecanismo es idéntico. Standard Oil escribió el guión que sigue siendo recitado. Pero hay una diferencia fundamental entre el dominio económico y el dominio total. El dominio económico te controla cuando trabajas. El dominio total te controla incluso cuando no trabajas. Standard Oil había alcanzado el dominio total, porque cuando una empresa decide los horarios, los ritmos, los espacios, las posibilidades de una comunidad entera,
esa comunidad deja de tener autonomía real. Puede parecer libre, puede votar, puede elegir dónde vivir, pero cada elección está condicionada por una estructura que alguien más ha construido. Standard Oil no necesitaba ser tiránica, bastaba con que fuera indispensable. Y cuando eres indispensable, puedes permitirte ser inflexible, porque quien depende de ti no tiene el poder de negociar realmente. Rockefeller entendió este principio mejor que nadie. Nunca intentó conquistar a las personas con carisma o ideales. Las conquistó con la dependencia estructural. Standard Oil ofrecía trabajo, estabilidad y orden. Y a cambio, pedía obediencia absoluta a los ritmos de la producción. Este pacto nunca se escribió. No hacía falta. Estaba implícito en cada contrato, en cada turno, ya en cada salario. Quien trabajaba para Standard Oil sabía que el precio de la seguridad económica era la renuncia a la autonomía. Y muchos aceptaron ese precio, porque la alternativa era el caos de un mercado sin certezas. Standard Oil ofrecía la certeza, pero esa certeza tenía la forma de una jaula bien construida. Una jaula que no se veía hasta que intentaba salir de ella. Porque Standard Oil había construido un sistema donde salir significaba perderlo todo. No solo el trabajo, sino la identidad construida alrededor de ese trabajo. La red social que dependía de Standard Oil. La estabilidad que Standard Oil garantizaba. Quien dejaba Standard Oil descubría que las competencias adquiridas servían solo dentro de ese sistema. Sabías operar una refinería según los estándares de Standard Oil, pero afuera, donde los procesos eran diferentes y las escalas más pequeñas, esas competencias perdían valor. Standard Oil había entrenado a sus trabajadores para funcionar perfectamente dentro de su propia máquina, pero esa perfección los hacía rígidos en cualquier otro lugar. Y este es quizás el control más profundo que Standard Oil ejerció, no a través de la coerción directa, sino a través de la especialización extrema que hacía imposible imaginar una alternativa. Cuando tu vida entera está calibrada sobre un único sistema, ese sistema deja de ser una elección, se convierte en la única realidad posible. Standard Oil sabía que la mejor forma de controlar a las personas no es imponer reglas visibles. Es construir estructuras donde la obediencia parece conveniencia racional, donde resistir aparece como irracionalidad autodestructiva. Standard Oil no amenazaba a quien quería irse. Simplemente hacía la salida tan costosa que nadie la consideraba realmente. Y de esta forma, Standard Oil transformó la libertad formal en dependencia sustancial, sin declararlo nunca abiertamente. El desmantelamiento de Standard Oil en 1911 se celebró como una victoria de la justicia, pero esa victoria ocultaba una verdad mucho más compleja. Standard Oil fue dividida por ley, pero el sistema que había creado siguió existiendo en formas diferentes. Las 34 compañías nacidas de la división mantuvieron todas la misma lógica operativa. Control vertical de la cadena productiva. Optimización despiadada de los costos. Presión constante sobre los competidores menores. Standard Oil había enseñado un método. Y ese método sobrevivió a la estructura original. Las nuevas compañías llevaban nombres diferentes. Standard Oil of New Jersey se convirtió en Exxon. Standard Oil of New York se convirtió en Mobil. Standard Oil of California se convirtió en Chevron. Pero detrás de las nuevas marcas vivía la misma estrategia que Rockefeller había perfeccionado. Y aquí emerge la paradoja central de la historia de Standard Oil.
fue castigada por haber violado las leyes del mercado, pero sus hijas se convirtieron en las reinas de los mercados globales. Standard Oil perdió la batalla legal, pero ganó la guerra económica. Porque el problema no era Standard Oil como entidad singular. El problema era el modelo que Standard Oil había demostrado que funcionaba. Y ese modelo no podía desmantelarse con una sentencia. Después de 1911, ni las compañías hijas de Standard Oil siguieron creciendo, no a través de competencia directa entre ellas, sino a través de expansión geográfica y diversificación estratégica. Cada una se concentró en territorios diferentes. Cada una desarrolló especializaciones complementarias. Y todas juntas recrearon un dominio de hecho que la ley había intentado destruir. Standard Oil había demostrado que el poder económico absoluto puede dividirse formalmente, pero mantenerse sustancialmente. Bastaba con que las partes separadas siguieran operando según la misma lógica. Bastaba con que ninguna desafiara realmente a las otras. Bastaba con que todas compartieran el interés en mantener el control del sector. Y esto es exactamente lo que sucedió. Las grandes compañías petroleras del siglo XX fueron todas hijas de Standard Oil, no solo por origen legal, sino por herencia estratégica. Cada una había aprendido de Standard Oil cómo se construye y se mantiene el dominio. El petróleo se convirtió en el sector más poderoso del mundo, y Standard Oil fue su arquitecto invisible. Cada crisis energética, cada guerra vinculada al control de los recursos, cada acuerdo entre grandes compañías para gestionar los precios, llevaba la huella del método Standard Oil. Pero la herencia de Standard Oil no se detuvo en el petróleo. Se extendió a cada sector que requería control infraestructural. Standard Oil le había enseñado al capitalismo una lección que nadie olvidó. Si quieres dominar de verdad, no basta con producir mejor. Debes controlar los pasos que hacen imposible competir sin pasar por ti. Hoy miramos a los gigantes tecnológicos y vemos el mismo esquema. Plataformas que controlan el acceso a los clientes. Sistemas que hacen dependientes a los usuarios a través de ecosistemas cerrados. Empresas que mantienen la ilusión de competencia mientras dominan cada eslabón de la cadena. Es Standard Oil, traducido a lo digital. Las palabras cambian. Se habla de ecosistemas en lugar de cadenas productivas, de efectos de red en lugar de monopolio natural, de innovación en lugar de eliminación de la competencia. Pero la sustancia es idéntica. Standard Oil escribió el manual que todavía hoy se estudia y se aplica. En América Latina, donde pocos grandes grupos controlan sectores estratégicos enteros, el método Standard Oil es particularmente visible. Telecomunicaciones dominadas por 2 o 3 actores. Energía controlada por monopolios de hecho. Distribución alimentaria concentrada en pocas manos. Standard Oil demostró que esta concentración no es una anomalía. Es una estrategia replicable. Y lo más inquietante es que esta estrategia se presenta a menudo como progreso. Las grandes compañías hablan de eficiencia, innovación, desarrollo, exactamente como hacía Standard Oil. El lenguaje cambia, pero el significado sigue siendo el mismo. Estamos construyendo un sistema donde ustedes no tienen alternativas, pero se lo presentamos como si fuera en interés de todos. Standard Oil sabía que el consenso se construye a través de la necesidad percibida. Si las personas creen que te necesitan, aceptarán condiciones que de otra forma rechazarían. Y Standard Oil creó esa necesidad, no porque el petróleo fuera imposible de producir en otro lugar,
sino porque hizo imposible producirlo de forma sostenible sin pasar por el sistema Standard Oil. Este es el verdadero genio del monopolio moderno. No impide formalmente la existencia de competidores. Simplemente hace su existencia económicamente irracional. Standard Oil no decía, no puedes refinar petróleo. Decía, puedes refinar, pero nunca podrás transportarlo a precios que te permitan sobrevivir. Y cuando el sistema está construido así, la libertad formal de competir se convierte en una libertad vacía. Técnicamente puedes hacer cualquier cosa, pero prácticamente solo tienes un camino posible, el que Standard Oil diseñó para ti. Rockefeller murió en 1937, pero Standard Oil, como idea, nunca murió. Evolucionó, se adaptó, se multiplicó. Cada sector que requiere escala, infraestructura y control lleva dentro de sí el ADN de Standard Oil. Y la pregunta que debemos hacernos no es si Standard Oil era mala o buena. Es si el mundo que Standard Oil ayudó a construir es el mundo en el que queremos vivir. Un mundo donde la eficiencia siempre viene antes que la elección, donde la concentración del poder se justifica como racionalidad económica, donde pocos deciden por muchos porque es más eficiente así. Standard Oil demostró que este mundo es posible, que puede construirse sistemáticamente, que puede defenderse con argumentos que parecen racionales y que, una vez construido, se vuelve extremadamente difícil de desmantelar sin causar daños colaterales enormes. Porque cuando un sistema domina durante décadas, la economía entera se estructura alrededor de ese dominio. Desmantelar Standard Oil en 1911 no detuvo el petróleo, pero desmantelar hoy los monopolios modernos podría detener servicios que miles de millones de personas consideran esenciales. Standard Oil había ganado la partida más importante, no la de la ganancia inmediata, sino la de la dependencia estructural. Había construido un mundo donde su ausencia parecía impensable. Y esta es la herencia que Standard Oil dejó. No una empresa eterna, sino un método eterno. Una forma de pensar el poder económico que sobrevive a cada intento de desmantelarlo. Standard Oil nos enseñó que el monopolio perfecto no es el que no puede romperse. Es el que, incluso cuando se rompe, sigue viviendo en sus partes. Y esas partes hoy todavía controlan el mundo. Pero hay una última lección que Standard Oil nos dejó. Y esta lección se refiere al silencio. Standard Oil no construyó su imperio gritando. Lo construyó trabajando en la sombra. Acuerdos reservados con los ferrocarriles, compras discretas de competidores, presiones indirectas a través de proveedores y distribuidores. Standard Oil entendió que el poder más efectivo es el que no se ve. Rockefeller evitaba entrevistas. Rechazaba celebraciones públicas. No le gustaba aparecer en los periódicos. Mientras otros capitalistas construían imperios personales visibles, Rockefeller construía un sistema impersonal invisible. Standard Oil no necesitaba un rostro. Necesitaba funcionar sin atraer atención. Y durante años funcionó exactamente así. Standard Oil crecía mientras todos miraban hacia otro lado. Cuando finalmente alguien empezó a hacer preguntas, Standard Oil ya controlaba todo lo que contaba. Este es el método más peligroso del poder absoluto. Nunca declarar abiertamente qué estás haciendo. Dejar que los demás crean que el mercado todavía es libre mientras tú estás eliminando toda libertad real. Mantener la ilusión de competencia mientras construyes el monopolio. Y cuando alguien finalmente entiende qué ha sucedido, es demasiado tarde para detenerlo sin destruir el sistema entero.
Standard Oil había entendido que la transparencia es enemiga del control absoluto. Por eso operaba a través de sociedades controladas con nombres diferentes. Por eso utilizaba intermediarios para firmar acuerdos críticos. Por eso evitaba concentrar todo bajo una única marca visible. Standard Oil estaba en todas partes, pero parecía estar solo en algunos lugares. Esta estrategia del silencio tenía otra ventaja. Hacía difícil atacar directamente a Standard Oil. Si protestabas contra Standard Oil en una ciudad, descubrías que en esa ciudad Standard Oil operaba a través de una compañía local con otro nombre. Si denunciabas un acuerdo ilegal, descubrías que el acuerdo estaba firmado por una entidad separada. Standard Oil se escondía detrás de una red de estructuras formalmente independientes pero sustancialmente controladas. Y cuando finalmente fue desmantelada, esa red siguió existiendo. Las 34 compañías creadas por la división mantuvieron vínculos informales, no a través de contratos escritos que pudieran usarse como prueba, sino a través de una comprensión compartida de los intereses comunes. Standard Oil les había enseñado a cooperar sin parecerlo. Este es el poder del silencio estratégico. No necesitas declarar un acuerdo para tener un acuerdo. Basta con que todos entiendan cuál es el comportamiento racional en un mercado donde pocos controlan todo. Standard Oil creó una cultura operativa que sobrevivió al desmantelamiento legal. Y esa cultura se difundió más allá del petróleo. ¿Qué? Cada sector dominado por pocos grandes actores ha aprendido la misma lección. No hace falta cartelización formal cuando puedes tener coordinación implícita. No hacen falta reuniones secretas cuando todos ya saben qué conviene hacer. Standard Oil demostró que el monopolio puede existir sin ser declarado. Hoy este mecanismo es más sofisticado. Las grandes plataformas tecnológicas no se reúnen para decidir los precios, pero todas saben exactamente hasta dónde pueden presionar antes de que la otra reaccione. No firman acuerdos de no competencia, pero raramente compiten de verdad en los territorios de la otra. Es Standard Oil aplicado con algoritmos en lugar de en ferrocarriles. En América Latina, este esquema es particularmente evidente en los sectores infraestructurales. Telecomunicaciones donde 2 o 3 actores dominan sin competir nunca realmente en los precios. Energía donde las tarifas se mueven en sincronía sospechosa. Distribución donde los márgenes se mantienen estables a pesar de la supuesta competencia. Standard Oil escribió el manual del silencio coordinado. Pero hay un aspecto todavía más profundo de este silencio. Standard Oil entendió que la mejor forma de mantener el poder es hacerlo aburrido. Los monopolios no dan noticias hasta que colapsan. Los acuerdos infraestructurales no interesan hasta que fallan estrepitosamente. El control cotidiano y sistemático es invisible porque es repetitivo. Standard Oil había transformado el dominio en rutina, y la rutina no atrae atención. Esta es quizás la lección más importante que Standard Oil nos dejó. El poder absoluto no se mantiene a través de la espectacularización. Se mantiene a través de la normalización. Cuando algo parece normal, deja de discutirse. Y cuando deja de discutirse, cuando se vuelve imposible de cambiar sin una crisis. Standard Oil hizo normal que una única entidad controlara un sector entero. Hizo normal que las pequeñas compañías desaparecieran. Hizo normal que los precios se decidieran centralmente. Y cuando algo se vuelve normal, incluso las alternativas parecen radicales. Este es el verdadero triunfo de Standard Oil. No haber dominado para siempre, sino haber cambiado qué consideramos normal en el capitalismo. Antes de Standard Oil,
Los monopolios se veían como excepciones peligrosas. Después de Standard Oil, se ven como resultados inevitables de la eficiencia. Standard Oil reformuló el lenguaje mismo del poder económico. Transformó el dominio en integración vertical. Transformó la eliminación de competidores en consolidación del mercado. Transformó el monopolio en economía de escala. Las palabras cambian, pero la sustancia sigue siendo idéntica. Y nosotros seguimos usando ese lenguaje. Seguimos hablando de eficiencia cuando deberíamos hablar de concentración. Seguimos hablando de innovación cuando deberíamos hablar de eliminación de alternativas. Standard Oil nos enseñó a describir el dominio con palabras que suenan racionales. Pero bajo esas palabras, el mecanismo es siempre el mismo. Controla la infraestructura, haz dependientes a los demás, mantén el silencio, normaliza tu poder. Y cuando alguien proteste, recuérdale lo caótico que sería vivir sin ti. Standard Oil no solo construyó un imperio, construyó el lenguaje que todavía hoy usamos para justificar los imperios. Y ese lenguaje se ha vuelto tan dominante que ahora es casi imposible criticar la concentración de poder sin parecer ingenuos. Standard Oil también ganó la batalla semántica. Quien hoy propone limitar los monopolios es acusado de querer volver atrás, de no entender la economía moderna, de querer sacrificar la eficiencia por ideales románticos. Standard Oil construyó una narrativa donde cualquier alternativa al dominio parece ineficiente por definición. Pero esta narrativa esconde una verdad simple. La eficiencia de Standard Oil no era técnica, era estratégica. Standard Oil no producía mejor que los demás. Producía en condiciones que hacían imposible a los demás competir. Y luego llamaba a esa imposibilidad ineficiencia natural del mercado. El silencio de Standard Oil no era solo operativo, era también cultural. Hizo normal no hacer preguntas sobre quién controla qué. Hizo normal aceptar que algunos sectores estén dominados por pocos. Hizo normal pensar que las alternativas son utopías irrealizables. Y este silencio cultural es quizás la herencia más duradera de Standard Oil. No tu empresa que dura para siempre, sino una forma de pensar que dura para siempre. Una forma de aceptar el dominio como si fuera ley natural en lugar de elección humana. Standard Oil nos enseñó a no ver más el poder cuando está bien organizado. Y cuando no ves el poder, no puedes desafiarlo. Al final, lo que queda de Standard Oil no es una botella de petróleo, no es un edificio histórico, ni siquiera es una empresa que sobrevivió intacta. Lo que queda es una pregunta abierta que nadie ha resuelto realmente. ¿Cuánto poder económico es demasiado poder? Standard Oil demostró que es posible construir un sistema donde una sola entidad controla todo lo que cuenta en un sector. Demostró que este control puede enmascararse como eficiencia. Demostró que puede sobrevivir incluso a sentencias que deberían destruirlo. Y demostró que el mundo aprende a convivir con este tipo de poder en lugar de desmantelarlo de verdad. La sentencia de 1911 no resolvió el problema, lo reorganizó. Standard Oil fue dividida en 34 piezas. Pero esas piezas siguieron operando con la misma lógica que había hecho a Standard Oil imparable. Y muchas de esas piezas se volvieron más poderosas que la estructura original. Exxon, Mobil, Chevron, BP, América. Nombres que hoy controlan mercados globales. Todos hijos de Standard Oil. Todos herederos del método Rockefeller. Standard Oil no murió en 1911. Se multiplicó. Y hoy esas compañías están tan integradas en la economía mundial que imaginarlas desaparecidas parece imposible.
Standard Oil había construido no solo una empresa, sino una dependencia estructural que sobrevive a cualquier intento de desmantelamiento. Este es el verdadero testamento de Standard Oil. Demostró que el poder económico absoluto puede hacerse permanente a través de la dependencia. Cuando un sistema se vuelve indispensable, ENA también se vuelve intocable. Y Standard Oil hizo el petróleo indispensable. Pero hay algo más profundo en esta historia. Standard Oil no solo construyó un imperio petrolero, construyó el modelo que todo imperio posterior ha estudiado y replicado. Cada vez que una plataforma digital controla el acceso a millones de usuarios, cada vez que una cadena logística decide quién puede vender y bajo qué condiciones, cada vez que un sistema financiero elige quién puede crecer y quién debe quedarse pequeño, es Standard Oil que habla a través de estructuras diferentes. El método es siempre el mismo. Controla la infraestructura que hace posible la existencia de los demás. Haz a los demás dependientes de esa infraestructura. Mantén la ilusión de elección mientras eliminas las alternativas reales. Y cuando alguien proteste, recuérdale lo caótico que sería vivir sin tu sistema. Standard Oil escribió el guión. Y ese guión se recita cada día en cada rincón del mundo. En América Latina, donde grandes grupos económicos controlan sectores estratégicos enteros, el método Standard Oil es particularmente visible. Ya no hace falta el petróleo para construir un monopolio. Basta con controlar telecomunicaciones, energía, distribución alimentaria. Standard Oil demostró que cualquier sector infraestructural puede dominarse con la misma lógica. Y esa lógica se basa en una verdad simple, pero despiadada. Quien controla los pasos obligados, controla a quien pasa. Standard Oil controlaba los rieles, los depósitos, las refinerías. Hoy, otros controlan las redes, los servidores, las plataformas. Los nombres cambian, la tecnología evoluciona, pero el principio sigue siendo idéntico. Standard Oil demostró que el poder verdadero no se construye produciendo mejor. Se construye haciendo imposible producir de otra manera. Y esto es lo que hace la historia de Standard Oil tan inquietante. No es una historia del pasado. Es una historia del presente enmascarada como historia. Cada vez que aceptamos que un sector esté dominado por pocos actores gigantescos, estamos repitiendo el error que permitió a Standard Oil volverse imparable. Cada vez que consideramos normal que ciertos servicios estén controlados por monopolios de hecho, o estamos aceptando el mundo que Standard Oil construyó. Y lo más difícil de aceptar es que este mundo no fue impuesto con la fuerza. Fue construido con lógica, con eficiencia, con argumentos que parecen racionales. Standard Oil no conquistó el mercado con violencia, lo conquistó con método. Y ese método es replicable, escalable, adaptable a cualquier sector que requiera infraestructura y control. Standard Oil demostró que el monopolio perfecto no es el que dura para siempre en la misma forma. Es el que enseña a los demás cómo replicarlo. Rockefeller no construyó solo una empresa. Construyó una escuela de poder. Y esa escuela ha formado a toda gran concentración económica que vino después. Hoy ya no hablamos de Standard Oil, pero hablamos de economía de escala, integración vertical, efectos de red, barreras de entrada. Son solo palabras diferentes para describir el mismo mecanismo que Standard Oil perfeccionó. El lenguaje cambia para hacer aceptable lo que de otra forma parecería intolerable. Standard Oil le enseñó al capitalismo a hablar de eficiencia cuando construye monopolios, a hablar de innovación cuando elimina competidores,
a hablar de progreso cuando concentra poder. Y hemos aprendido esa lengua tan bien que ahora es casi imposible describir el problema sin usar las palabras que el problema mismo creó para justificarse. Esta es quizás la victoria más completa de Standard Oil. No haber dominado para siempre, sino haber cambiado la forma en que aún pensamos el dominio. Haber hecho normal lo que debería ser escándalo. Haber transformado la concentración de poder en objetivo declarado en lugar de problema a resolver. Standard Oil ganó la batalla cultural más importante. Convenció al mundo de que el monopolio es el resultado natural de la eficiencia. Y cuando algo parece natural, deja de ser cuestionable. Pero nada de esto era natural. Standard Oil no era el resultado inevitable del mercado. Era el resultado de decisiones precisas, estrategias calculadas y presiones sistemáticas. Era ingeniería del poder, no evolución espontánea. Y reconocer esto significa admitir algo incómodo, que el mundo económico en el que vivimos no es el resultado de leyes naturales, es el resultado de decisiones humanas. Y lo que fue construido por decisiones humanas puede ser desmantelado por decisiones humanas. Pero Standard Oil hizo esa decisión casi imposible de tomar, porque construyó un sistema donde desmantelar el poder concentrado parece más peligroso que mantenerlo. Y así, llegamos al final de esta historia. Pero no es realmente un final, porque Standard Oil nunca terminó. Lo que Standard Oil construyó vive todavía hoy en cada sector que requiere escala, infraestructura y control. Vive en las plataformas digitales que controlan el acceso a los mercados. Vive en las cadenas logísticas que deciden quién puede vender. Vive en los sistemas financieros que eligen quién puede crecer. Standard Oil demostró que el monopolio perfecto no es el que no puede romperse. Es el que, incluso cuando se rompe, sigue viviendo en el método que enseñó. Y ese método es simple. Controla los puntos de paso obligados. Haz a los demás dependientes de esa infraestructura. Mantén la ilusión de competencia mientras elimina su sustancia. Presenta tu dominio como eficiencia necesaria. Y cuando te atacan, divide formalmente pero mantén el control conceptual. Standard Oil escribió el manual operativo del capitalismo moderno. Un manual que no habla de productos o tecnologías. Habla de poder, de cómo se conquista, de cómo se oculta, de cómo se defiende y sobre todo, de cómo se hace permanente. Rockefeller murió en 1937, pero el imperio que construyó no murió con él. Se multiplicó en formas que hoy controlan energía global, mercados financieros, infraestructuras estratégicas. Las compañías hijas de Standard Oil están entre las más poderosas del mundo, y su poder no deriva solo de los recursos que controlan, deriva del método que heredaron. Standard Oil demostró una verdad incómoda que el mundo nunca aceptó realmente. El libre mercado, dejado a sí mismo, no produce competencia equilibrada, produce concentración de poder. Y esa concentración, una vez alcanzada, se vuelve casi imposible de desmantelar sin causar daños colaterales enormes. Porque cuando un sistema domina durante décadas, la economía entera se reestructura alrededor de ese dominio. Standard Oil no era solo una empresa que vendía petróleo. Era la infraestructura sobre la que se apoyaba la industrialización estadounidense. Desmantelar Standard Oil en 1911 no detuvo el petróleo, pero creó un vacío que solo otras versiones de Standard Oil podían llenar. Y esta es la paradoja que Standard Oil nos dejó. Cuanto más un sistema se vuelve indispensable, más se vuelve intocable. Y cuanto más se vuelve intocable,
Más puede permitirse abusar de su propio poder sin consecuencias reales. Standard Oil había construido una dependencia tan profunda que incluso quienes la odiaban no podían prescindir de ella. Y esta es la forma más perfecta de poder, no la que te obliga a obedecer, sino la que te hace imposible desobedecer sin destruirte a ti mismo. Hoy miramos a Standard Oil como historia del pasado, pero estamos viviendo en un mundo construido según sus principios. Un mundo donde pocos controlan la infraestructura crítica, donde la competencia es más apariencia que sustancia, donde el poder económico se concentra en lugar de distribuirse. Standard Oil no es historia. Es presente enmascarado como pasado. Y la pregunta que debemos hacernos no es si Standard Oil era mala o buena. Es si queremos seguir viviendo en un mundo donde el método Standard Oil se considera normal. Un mundo donde la eficiencia siempre viene antes que la elección. Donde la concentración del poder se justifica como racionalidad económica. Donde pocos deciden por muchos porque es más eficiente así. Standard Oil demostró que este mundo es posible, que puede construirse sistemáticamente, que puede defenderse con argumentos que parecen racionales y que, una vez construido, ya se vuelve casi imposible imaginar alternativas sin parecer ingenuos o nostálgicos. Pero las alternativas existen, siempre, solo que Standard Oil nos enseñó a no verlas más. Nos enseñó que la concentración es inevitable, que los monopolios son el resultado natural de la eficiencia, que quien propone modelos diferentes no entiende la economía moderna. Standard Oil ganó la batalla cultural más importante. Cambió la forma en que pensamos el poder económico. Y esa victoria cultural es más duradera que cualquier victoria económica. Porque una empresa puede ser desmantelada, pero una forma de pensar sobrevive en generaciones. Standard Oil nos dejó una herencia pesada, no un imperio que dura para siempre, sino un método que dura para siempre. Un método que toda gran concentración de poder estudia, aplica y perfecciona. Y mientras no reconozcamos que este método existe, que es replicable, que está en uso hoy bajo nombres diferentes, seguiremos repitiendo los mismos errores. Seguiremos celebrando la eficiencia sin preguntarnos a qué precio. Seguiremos normalizando la concentración sin discutir las alternativas. Seguiremos llamando progreso a lo que es simplemente dominio bien organizado. Standard Oil ganó porque cambió las reglas del juego mientras todos pensaban que todavía estaban jugando según las viejas reglas. Construyó un sistema donde ganar significaba hacer imposible la competencia real. Y luego llamó a ese sistema libre mercado. Esta es la lección más importante que Standard Oil nos dejó. El poder verdadero no se construye ganando batallas visibles. Se construye cambiando las reglas en silencio, hasta que todos aceptan las nuevas reglas como si siempre hubieran existido. Standard Oil no solo dominó el mercado del petróleo, redefinió qué significa dominar un mercado. Y esa redefinición todavía está vigente hoy. Cada vez que aceptamos que un sector esté dominado por pocos gigantes, estamos aceptando el mundo que Standard Oil construyó. Cada vez que consideramos normal que ciertos servicios estén controlados por monopolios de hecho, pues estamos viviendo en la herencia de Standard Oil. Y quizás ha llegado el momento de preguntarnos si este es realmente el único camino posible. O si Standard Oil simplemente tuvo tanto éxito en convencernos de que lo es. Si esta historia te hizo pensar en un sistema que hoy parece intocable, en un poder que parece inevitable, en una concentración que parece normal, escríbelo en los comentarios.
porque reconocer el método es el primer paso para poder cuestionarlo. Dale like si crees que estas historias deben contarse para entender el presente, no solo para conocer el pasado. Comparte este video con quien piensa que los monopolios modernos son diferentes a los del pasado, porque Standard Oil nos enseñó que el método nunca cambia. Solo cambian los nombres y los sectores. Y suscríbete al canal, porque cada día seguimos contando las historias que construyeron el mundo en el que vivimos. Las historias que nadie te enseña en la escuela. Las que explican por qué el poder funciona como funciona. Y por qué ciertas cosas que parecen normales nunca lo fueron.